El problema está en que lo que se ha planteado hasta ahora sigue siendo una forma de comercio tradicional, solo que ahora pagas mejor a los productores, ¿no? Es verdad que eso repercute después en la comunidad de trabajadores en la que está, pero eso es transitorio, no es permanente, ¿no? Entonces no hay una incorporación del comercio justo al mercado en sí mismo, ¿no? Las tiendas estas de comercio justo tienen precios excesivamente altos, poco competitivos con el resto del mercado, ¿no? Con un patrón de consumo nuestro, quiera sea o no, en función del precio, no podemos competir en las mejores condiciones con eso, ¿no? Entonces, lo otro es que no hay producción masiva. Si hubiera producción masiva, probablemente los precios bajarían y podríamos colocar todos estos productos en las grandes superficies donde va el mayor volumen de la población, ¿no? El que estaría dispuesta probablemente a un precio mucho más bajo, más competitivo, de comprar productos de tipo de precio justo, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos el hecho de que los mecanismos de financiación que hay siempre están asociados a créditos no de mercado, sino a créditos fuera del mercado, ¿no? Entonces las explotaciones del tercer mundo que se dedican a esto y que logran conseguir financiamiento son financiamientos de tipo externo, ¿no? Externo, pero no en el sentido de que se introduce en la banca, sino a partir de organismos periféricos o organismos específicos que se forman para eso, ¿no? En algunos casos ha habido experiencias positivas, como el caso del Banco Grameen, que en la India ha dado resultados bastante positivos, pero es por una particularidad muy concreta, ¿no? Y es que las políticas de apoyo allí de crédito han sido orientados a la mujer, básicamente, no a la familia como tal, sino a la mujer, ¿no? Y eso ha repercutido en porcentajes muy altos en favor de la familia, ¿no? En las otras partes del mundo generalmente se les da al varón, ¿no? Y la repercusión en la familia y en el desarrollo y la mejora de la familia son muy cortos, muy pequeñitos. Entonces, en un contexto donde el consumo de la gente es, ¿qué te digo?, no hay mucha cultura de calidad, ¿no? El comercio justo tiene poco. O sea, no sabemos apreciar, por ejemplo, por decir de cuál es la diferencia entre un café normal que tomamos en la cafetería con un café de precio justo, ¿no? O sea, cuál es la diferencia. Si supiéramos apreciar eso, probablemente optaríamos por algo mejor. Pero tenemos esas limitaciones, son reales, ¿no? Los consumidores tienen esas limitaciones reales, ¿no? Es como consumidores, al tener esas limitaciones no podemos, nos parece normal un café que nos dan en un bar y el café que puedas tomar que viene del comercio justo que se supone. En el caso, el ejemplo más, ¿qué te digo?, más no muy adecuado, pero que sí nos da una idea, es por ejemplo lo de el Stack Bar, ¿no? El Starbucks. Claro, ¿no? El café que te sirven ahí es muy peculiar, ¿no? Comparado con el café del bar, ¿no? Entonces sabes diferenciar y estás dispuesto a pagar lo que te cobran. Pero Starbucks fue una organización de explotación. Entonces, que también ha intentado lavar su imagen, ahora está promocionando contra la tala de árboles y tal. Es que está de moda eso, ¿no? Sí. Yo creo más que para lavar su imagen. Claro, sí. Yo creo que es más una pose, como decimos, sí, de las organizaciones o de los grupos empresariales para mostrar una imagen. Sí, porque luego por detrás siguen explotando. Siguen haciendo lo mismo. Y yo le pregunto a usted, como siguen explotando, ¿no hay alguien, ya sabiéndose que son una organización explotadora, que se encargue de, no sé, en la justicia de...? Pero es que la explotación que hacen es una explotación que está dentro de las normas legales. Si yo te pago un salario bajo a ti, yo estoy dentro de la ley. Pero hay un salario mínimo establecido. Sí, pero el salario mínimo establecido en países del tercer mundo es muy bajo. Y yo te pago eso y ya está. Yo no estoy violando la ley. Pero por ejemplo, en China sí se viola esa ley.
porque el salario, dan salario por debajo del precio establecido. Sí, entonces... Y lo que hacen los empresarios es que engañan a los trabajadores, bueno, no engañan a los trabajadores, hacen que los trabajadores engañen a los sistemas de control. Sí, a los sistemas de control. El problema está ahí que los sistemas de control públicos no son buenos, ¿no? Entonces, cuando los sistemas de control públicos no son buenos, pasa este tipo de cosas. O sea, ¿cómo demuestras tú que efectivamente ese trabajador está siendo explotado y le están pagando por debajo del salario mínimo? No hay manera de demostrar porque no hay papeles. Normalmente cuando eso ocurre es pago en mano, ¿no? Entonces, cuando es el pago en mano no queda ninguna prueba de que ha habido una relación contractual entre tú y yo y que te he pagado por tu trabajo menos de lo que establece la ley. No hay manera. Pero cuando hay una, no prueba, pero cuando hay indicios de que, por ejemplo, como se ha escuchado, Charbas, Inditex, que hacen sobre explotación, no debería de haber como una investigación. Eso corresponde a lo que llaman los controles de los departamentos, de los Sí. ministerios de trabajo. El problema es que Claro. los ministerios de trabajo no están por los radar. No están por los radar. La impresión que yo tengo es que los sistemas de control que hemos establecido aquí en España y en el resto de Europa son mecanismos de control formales, ¿no? De carácter institucional, y no tienen la función de descubrir el problema, ¿no? Para contarte cosas, tú mandas a un inspector, ¿cómo es posible que yo vaya a un inspector que va a revisar, a supervisar un restaurante? Sí. Con 48 horas de antelación te avisan. ¿Qué haces tú? Tú, claro, propietario del restaurante, vas y limpias todo. Cuando yo llego, ¿qué encuentro? Nada, está impecable, pero es ese día. ¿Te das cuenta? Todo lo que estaba mal, lo que tenían guardados demasiados días, alimentos guardados más allá de lo normal. ¿Y si se sabe por qué no se cambian? ¿Por qué? Porque el sistema está organizado así. El sistema público es un sistema organizado por reglas rígidas. Entonces, dice, la norma establece que para poder hacer una supervisión tú tienes que informar a la persona. Pero entonces no hay derecho. Ese es lo que pasa. Ese es uno de los problemas. Cuando va un inspector a una empresa para supervisar el problema de un inspector de trabajo, para supervisar esto, el inspector avisa que va a ir. ¿Qué garantía tienes de que el empresario va a ser honesto y te va a decir, sí, efectivamente tengo a este señor sin contrato o le estoy pagando? Nunca. No va a aparecer en plantilla, no aparece en ningún papel, no aparece nada. Entonces, los mecanismos de control que tiene el sistema es un mecanismo de control muy pobre, ¿no? muy institucionalizado. Y por esa razón hay los problemas de corrupción, ¿no? Esa es una de las razones de por qué hay corrupción, o porque hay lo que llamamos abusos de la autoridad también, ¿no? O abusos de quienes tienen cierto poder. Entonces el empresario, por ejemplo, tiene poder, ¿no? Entonces, si quieres te contrato y si no, no. Y si tú no quieres, hay muchos detrás tuyo que pueden cobrar este salario y trabajar, ¿no? Ese es el argumento. Entonces, también en la sociedad actual los empresarios realmente son los que tienen más poder que los gobiernos. Son los que deciden. Quizás por eso no... Son los que deciden lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que avanzar a modificar el patrón de comportamiento de los empresarios, hay que avanzar a modificar el patrón de comportamiento de la población, hay que avanzar a cambiar el patrón de comportamiento de los políticos para poder hacer inspecciones, no ya fuera de la ley, estoy planteando que se cumpla la ley. Entonces, si la ley dice que tienes que hacer una supervisión, hazlo en regla. No que avises con una semana de antelación, 15 días de antelación, ¿para qué? Para que lo pongas el local o la empresa en punto en blanco, ¿no? Que es lo que se hace, ¿no? Entonces, cuando pones en punto en blanco un local, no hay nada, no pasa nada. La inspección aparece que está en regla. Si ustedes ven los casos de accidentes laborales, etcétera, que ha habido, en todos los casos cumplía la norma, cumplía la ley. ¿Cómo es que ha habido el accidente? Te preguntas, ¿no? Y no es que haya habido uno, que podría ser una casualidad, sino ha habido uno, otro y otro, ha sido recurrente. Pero tú miras su expediente y su expediente está inmaculado. Tiene las reglas, las revisiones. Yo creo que los organismos financieros no hay que esperar mucho.
de lo que habría que esperar es que se genere una especie de movimiento general de los sectores que están afectados para obligar a los gobiernos de turno a llegar a un acuerdo sobre este problema. O sea, tiene que haber una voluntad política. Para resolver cualquier tipo de problema tiene que haber una voluntad política, pero para que haya voluntad política, los afectados, los ciudadanos afectados, tienen que hacerse oír, ¿no? Si no, no es posible, ¿no? O sea, yo creo que tanto la Unión Europea como todos los tratados de libre comercio que se han firmado en todas partes del mundo ahora no van a hacer nada si nosotros como ciudadanos no exigimos que haya un cambio, un patrón de comportamiento, ¿no? Yo creo que hemos pasado a una dinámica social donde lo que importa es la pasta, no importa cómo, y si tienes que desvestirte en la televisión para sacar pasta, vas y te desvistes. Eso es lo que hemos llegado, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar, eso tiene que modificarse, y la única manera de que eso se modifique es que la población empiece a culturizarse, a educarse en general, que no solo sea un problema de decir yo, sí, existe esto, sino que realmente lo hayas leído, realmente lo hayas visto, lo hayas analizado, lo hayas estudiado, reflexiones, ¿no? Esa es la palabra. Si puedes reflexionar sobre el tema y exigir que eso pase, ¿no? Para eso hay que generar movimientos, ¿no? Yo no creo que las ONG sean la mejor alternativa. Creo que porque las ONG tienen un carácter muy filantrópico. Yo no creo en la filantropía, ¿no? No creo en la filantropía. Es lo que en economía decimos, ¿no? No hay lonche gratis o no hay desayuno gratis, ¿no? Nadie te va a dar desayuno gratis, te lo tienes que preparar tú y si no sabes tienes que aprender a prepararte un desayuno, ¿no? Entonces eso es así, ¿no? Entonces a los agricultores hay que enseñarles a gestionarse en una economía de mercado, a saber moverse en una economía de mercado, a decirles, a ver, ¿necesitáis crédito? Pues tendréis que moversos por aquí, ir aquí, negociar allá, negociar a esto. Tienes que enseñarle eso. Como dicen, no se trata de darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que las ONGs, en vez de eso, lo que han hecho, les están dando el pescado, ¿no? Entonces hay que desde el punto de vista de la conciencia de la persona es muchas veces válida, ¿no? O sea, sí, pues pobrecitos, ¿no? Eso de pobrecitos a mí no me ayuda nada, ¿no? O sea, no ayudas a esa gente. La única manera de ayudarlos es enseñarles cómo hacerlo, ¿no? Y si tienen que procesar sus productos y transformarlos, tienes que enseñarles a que lo hagan de manera eficiente, que cumplan con las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que llamamos valor añadido, ¿no? En vez de comprarle el grano, dile, te voy a comprar el café hecho, fabricado en bolsa. Pero para fabricar esto tienes que cumplir estos requisitos, ¿no? Y para hacer esto tienes que utilizar tal tipo de tecnología. Esto es lo que hay que hacer, esto. Tienen que pasar este tipo de controles de calidad, etc. Entonces la gente aprende. Sabe que si eso, en vez de venderlo a 5, por ejemplo, por decir un ejemplo, 5 euros el kilo y el otro vas a venderlo a 10, la gente lo hace. Pero tienes que enseñarle porque no saben hacerlo. No saben ese proceso de trabajo.